Muy buenos días en América, buenas tardes en España y en Europa. Tenemos el placer de reunirnos en este coloquio, no tanto emotivo, pero sí retrospectivo, también emotivo, y retrospectivo, recaudatorio, pero a propósito de que Aíla Castellón se celebró hace 20 años, estas casi fechas, hoy estamos al 17 de septiembre, y el Congreso fue del 20 al 24 de septiembre. Entonces, estamos no solamente en fiestas patrias mexicanas, sino también en 20 años de Aíla Castellón. Y el propósito era no solamente recordar ese Congreso, el estado de los estudios americanistas, latinoamericanistas en Europa y europeos en ese momento, sino hacer una retrospectiva, pero también una puesta en marcha de ese americanismo, latinoamericanismo europeo en estos momentos, en ese futuro y sobre todo en la última mesa, en esos debates historiográficos que se están dando en la actualidad. Y esa es la estructura, como bien sabemos, de este coloquio, que intentaremos que sea lo más ágil posible, con notas de intervenciones de 4 o 5 minutos en cada mesa, con una segunda ronda y una conclusión, para intentarnos ajustarnos a cada mesa una hora de debate y de planteamientos y llegar al término con una última conclusión. Recordaros y deciros, en este caso, que ese Aíla Castellón de 2005 tuvo cerca de 400 participantes, centrados en 33 simposios. Es decir, creo que hubo una cifra bastante buena de ponentes, pero concentrados diría, pocos simposios a la vista de otros congresos que se han ido sucediendo. Fueron 33. En 2005, para Aíla, hacía 25 años justamente, 15 años justamente, que no se había celebrado una Aíla en España, porque el último Aíla en España fue en 1990, en Sevilla, en el contexto del quinto centenario. Aíla Castellón, lo recuerdo cómo se propuso en el Congreso, igual que todos los congresos, se propuso su candidatura en el Congreso de Aíla en Azores en 2002. Y ahí hubo una particularidad que sí que me gustaría reseñar, sobre todo para las mesas que vendrán, porque si no me equivoco, por primera vez en Aíla, en ese 2002, hubo una candidatura para celebrar Aíla en una universidad americana, como fue en este caso la candidatura de Porto Alegre. También fue en el contexto, ¿os acordáis de los encuentros y de los convenios de Porto Alegre? Y lo propuso pues que un gran amigo nuestro, que fuera el profesor Brás Brancato, después falleció, y que también quisiera hacer un pequeñísimo homenaje en estos momentos. Y recuerdo en ese contexto, no me voy a extender mucho, cómo, estoy hablando del 2002, pues hace 23 años, como María Rosaria, Charo, y Sonia, y Tony, y Verónica, todos los que estamos aquí, como un gran revuelo entre determinados, voy a decir, vieja guardia ailiense, porque fue una cosa insospechada y alarmante que hubiera una candidatura de una universidad americana en Aíla. Uno de los temas, de los puntos a tratar, y enlazo con una de las últimas resoluciones de Aíla en el Congreso de Nápoles. Han pasado los tiempos, pero yo creo que para mejor, en donde se acordó que hubiera una sucesión de sedes europeas y americanas por primera vez. O sea, por primera vez que hubiera una sucesión ya taxativa. Entonces, pues bueno, después del Congreso seguro magnífico que está organizando Mónica en Budapest, pues en 2030 tendremos lo que, bueno, tengo que decir que no pudo ser en el 2005, pero sí que pudo ser, no pudo ser en Porto Alegre, pero sí que pudo ser en Castellón,
pero en 2030 pues será en una universidad o un centro de investigación americano. Este congreso tuvo dos ponencias, dos conferencias de inauguración y otra de clausura. La inauguración la hizo Nicolás Sánchez Albornoz con el tema de la introducción del trabajo asalariado en las Indias, y la conferencia de clausura corrió a cargo de John Elliott con el tema Imperios contrastados, España y Gran Bretaña en América. Y además, y otra cosa que yo no recordaba, pero que repasando este congreso, ya teníamos una perspectiva de hacer, de programar justamente lo que hemos programado 20 años después. Porque el 22 de septiembre en el Congreso, María Rosaria se acordará, y bueno, creo que Charo, Verónica y Sonia, no sé, que hicimos una mesa de debate que se titulaba, y os prometo que lo he descubierto cuando repasé el Congreso, en la historia del Congreso, que se llamaba Pasado, Presente y Perspectiva Futuro de AIDA. Y esa mesa de debate, que fue el 22 de septiembre de hace 20 años, pues la volvemos a repetir ahora, en este caso después de 20 años. Y en esa mesa participaron Hans-Joachim König, que en ese momento era el presidente, la profesora María Rosaria Stabili, que era la secretaria general, John Fisher, Raymond Bube, John Everett, Magnus Werner, Francisco Morales Padrón, que asistieron ambos como miembros honorarios a este congreso, y coordinaba la profesora Laura Giraldo. Voy a terminar y voy a ser injusto, pero sí que quiero repasar en esos 400 casi ponentes algunos de los nombres que este dossier que hicimos pues me han arrojado, entre otros muchos, y voy a ser injusto por no nombrar a todos. Pero me parecen rápidamente, pues yo diría que no sé si está conectado ya, un jovencísimo Eduardo Rey, uno de los primeros que me aparecen aquí, porque si hace 20 años pues sería un jovencísimo. Todos los demás éramos muy jóvenes, Eduardo sería muy jovencísimo. Adam Anderle, Mónica Sente Varga, Ferenc Fischer. Hubo una notable representación y nos alegramos mucho, si te acuerdas, Mónica, de la Europa, de la mitad de Europa, o de la Europa del Este. Hugo Cancino, Luigi Guarnieri, Matilde Souto, Verónica Zárate, Romana Falcón, Marta Casaús, Leticia Reina, aquí también le mando un pequeño homenaje, Sandra Carrera, Aningle Perrier, Eugenia Escarzanela, Ulrich Munke, Gisela Bongoveser, Enrica Vila Vidal, Antonio García de León, Zacarías Moutokias, Johanna Grafstein, Olga Okunova, Alan Kirchner, Jorge Martins, Pedro Pérez Ferrero, José Antonio Serrano, Lorenzo Meyer, Benedetta Calandra, que junto con Eduardo Díaz serían evidentemente también jovencísimos. Alicia Tacuanduey, Armando Martínez, Catalina Reyes, también quiero hacer un pequeño homenaje. Sonia Pérez Toledo, muchas gracias. Carlos Martínez Show, de aquí nuestro gran abrazo a Carlos. Marina Alfonso, Carmen Corrona, también les quiero hacer un pequeño homenaje. Rosario Márquez, también estás. Margarita Guerra y un fin de nombres muy conocidos, que yo creo que combinaron un congreso intergeneracional, además muy interesante, en donde pues, evidentemente había jóvenes investigadores, seniors investigadores y investigadores muy consagrados. Muchísimas gracias por estar todos aquí, a aceptar la invitación, y por lo tanto yo no quiero entrar más. Doy la palabra, vamos a dar la palabra a la primera mesa. Si quieres por este orden, pues adelante Mónica, después Sonia, Mónica, Verónica, Sonia y María Rosario Estabili. Adelante, Mónica. Muchísimas gracias. Quisiera decir primero que nada que es un gran orgullo y honor estar aquí y poder compartir algunas ideas, algunos recuerdos sobre el Congreso de Castellón, y también hablar un poco sobre el latinoamericanismo en Hungría a principios del siglo XXI.
Para mí, personalmente, el Congreso de Castellón fue el primer congreso internacional de mi carrera académica. Estudié en la Escuela de Doctorado de la Universidad de Szeged el programa de Historia Contemporánea, subprograma Mundo Hispánico, y estudié bajo la tutela del profesor Adam Anderle. Mi tema fue migración húngara a México a principios del siglo XX. Cuando el profesor veía que ya iba a completar mis estudios pronto, empezó a hablar de Agila, de la organización, y me dijo que después de obtener el doctorado me podría unir a la asociación y participar en el próximo congreso. Y así fue. Completé el doctorado en 2005, me uní a Agila y viajé a Castellón. Para mí fue un premio después de haber defendido la disertación, y también un premio en el sentido de poder participar en un evento internacional de gran envergadura, donde había muchos investigadores de diferentes temas, de diferentes países, y obviamente eso fue muy motivador. Yo viajé a Castellón como recién egresada de la escuela doctoral, y ahora 20 años más tarde, en febrero de 2025, llegué a ser catedrática. Así que para mí fue el mero principio de la carrera, y lo recuerdo con mucho cariño. Si hablamos de 2005 o en general principios del siglo XXI y del latinoamericanismo en Hungría, quisiera destacar algunos logros, algunos porque no hay mucho tiempo. Por ejemplo, en 2004 se fundó el Centro Iberoamericano en la Universidad de Pécs, y también fue en 2004, un año antes de Castellón, que se publicó un libro del profesor Anderle en lengua húngara sobre la historia de Cuba, una monografía. Un año después de Castellón se publicó un repertorio de hispanistas en Hungría que contenía alrededor de 100 personas. 43 eran latinoamericanistas, incluyendo economistas, literatos, politólogos, historiadores. Lo que quiero mostrar con eso, con el número y con la variedad, es que el latinoamericanismo en Hungría no empezó en el siglo XXI, sino que sus raíces se remontan al siglo XX, justamente a los años 60. Y es porque pudimos tener esta presencia en Castellón. Obviamente, después de 1990 hubo un cambio importante en el país y también en los estudios latinoamericanistas en Hungría. Oportunidades y también desafíos, pero lo que quiero recalcar es que hubo una continuidad. Y por eso, como mencionó Manuel, logramos tener una presencia, digamos, numerosa en el Congreso. Yo terminaría aquí porque dijiste 4 o 5 minutos, y ya en la segunda ronda entonces continuaré. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Adelante si quieres, Verónica. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea que nos estén viendo. No sé si sea posible compartir pantalla, porque hay algo que les quiero enseñar. Voy a intentarlo. Sí, en la barra, ahí. Oh. Ahí. Quiero seleccionar. Ahí está. Pues eso, yo lo que encontré
y es algo que siempre trato de usar para recordar, son las fotos. Tengo, no sé si las alcanzan a ver. Bueno, lo que quiero es simplemente hacer evidencia de esta gran variedad intergeneracional, intercontinental de asistentes al Congreso de Águila, y que no solo se llevaba a cabo adentro de los salones de la Universidad Jaume I, sino también en el exterior, en unas exquisitas comidas con colegas, amigos de distintas partes. Desafortunadamente, parece ser que convivíamos entre nosotros, es decir, todos los que estamos en estas fotos somos latinoamericanos, mexicanos, y casi no hay españoles. ¿Perdón? Esa es una mesa redonda por la parte del Congreso, Aquí hay algunos participantes, no sé si Sonia se reconozca ahí. Y claro, estaba nuestro ponente magistral, admirado por el despliegue pirotécnico que nos hicieron favor de exponer, estos fuegos artificiales. Exacto. Y luego, bueno, ya las mesas, unos jovencísimos que estábamos ahí, Manuel y yo y todos los demás ahí presentes, en estas también grandes comilonas y banquetes en las que convivíamos, platicábamos, bebíamos, fumábamos, etcétera, de distintas generaciones y de distintos países. Yo lo quería compartir simplemente para traer a la memoria, para rememorar esos momentos que vivimos en Castellón. Para mí la reunión de Castellón fue bastante peculiar, bastante interesante y bastante intensa, porque tuve la osadía de proponerme participar en 2 simposios, con lo cual yo tenía que andar de una mesa a la otra. Estaba exponiendo en una y escuchaba a unos colegas y luego me iba a la otra. Pero lo que quería destacar es que esos 2 en los que participé fueron bastante desiguales en muchos sentidos. Uno de ellos, que era organizado por la doctora Pilar Gonzalvo, era bastante equilibrado en el sentido en que era familia y sociedad era el tema, y éramos 9 ponentes convocados por Pilar Gonzalvo, casi todos de origen americano, pero algunos norteamericanos, canadienses, pero todos trabajando con este tema bajo la dirección de Pilar Gonzalvo. Y el resto eran 7 participantes españoles, coordinados por Francisco Chacón. Lo interesante viendo el programa y reviviendo es que era una intervención europea y una americana. Y a la hora de las preguntas y los comentarios, los europeos se comentaban entre sí, los americanos nos comentábamos entre sí. Entonces, esta participación intercontinental no siempre fue tan fácil. El otro simposio en el que participé fue organizado por Tomás Pérez Bejo, tenía que ver con Naciones Imaginadas, y ese fue inmenso, pero ahí había un desequilibrio todavía mayor. Éramos 22 americanos y 6 europeos, pero ahí sí los debates se dieron entre ambas partes. Fue muy largo, fueron día y medio de discusión, de presentación de ponencias, pero ahí sí se logró establecer esta comunicación entre los investigadores americanos que íbamos a Europa a discutir con los colegas europeos que trabajaban sobre América. Entonces, algo que me ha llamado la atención, y leyendo un poco la historia de Águila recopilada por Laura Giraudo, pues se ha notado un poco esta intención, este deseo de Águila de establecer la comunicación entre todos los que están participando. Y agradezco mucho que Mónica haya un poco hecho esta referencia a la investigación en su país, porque me llamó mucho la atención precisamente la participación de muchos colegas de universidades del este, que no era fácil en ese momento tener acceso. Ya se había caído el muro y demás, pero esta presencia no solo implicaba que las investigaciones sobre América fueran como tradicionalmente eran desde España, sino también desde otros países del mundo. Este congreso fue un enriquecimiento para muchos de nosotros.
Algunos de los temas que presentamos ahí se volvieron investigaciones todavía más amplias, se volvieron publicaciones, etcétera. Y viendo este CD de las ponencias, bueno, no todas se incluyeron en ese CD, pero es interesante ver cómo algunos de esos temas siguen vigentes en nuestras investigaciones y cómo otros quedaron de lado. Pero sí noto, y eso es lo que quería yo un poco resaltar en esta primera intervención, esa separación entre la perspectiva de la discusión intercontinental y la discusión interna. No es pertinente, y eso se ha criticado, y yo lo he criticado mucho en que se haya dado por llamar turismo académico, que vayamos a Castellón 5 mexicanos a discutir entre nosotros. Para eso nos quedamos en casa. Lo que AILA siempre ha buscado, y también lo hace el Comité Internacional de Ciencias Históricas, del que hablaré en mi segunda intervención, es buscar esta comunicación entre distintas regiones para enriquecer la discusión. Yo lo dejaría por ahí en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, para los que nos vean en el futuro, voy a presentar más oficialmente. Mónica Cente Vargas es de la Ludovica Universidad de Servicio Público, Verónica Zárate, Instituto Mora de México, Sonia Pérez Toledo, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Adelante, Sonia. Mucho gusto. Un placer por lo menos vernos. Gracias. Buen día, buenas tardes, efectivamente, a todas y a todos los colegas. Quiero compartir con ustedes dos niveles de reflexiones sobre AILA. Para mí fue la segunda ocasión de mi estancia en Castellón, pero la primera de una grata y calurosa recepción, de encontrarme con colegas tanto españoles como mexicanos y latinoamericanos, efectivamente, como acaba de decir Verónica. Y fue grata, como lo dice Magnus Mornes justamente en el texto casi final de la historia, que creo que pues obviamente recurrimos todos o todas hasta el momento, de Laura Girao. La primera tiene que ver no con mi primera participación en un congreso internacional, sino con la primera ocasión en la que fuera de México yo veía algo que Verónica siempre señaló en otros congresos, es decir, veía a las personas autoras de las obras a las que había leído y sobre las que había aprendido, y que leyendo la historia, pues me queda muy claro que por lo menos desde la Academia Mexicana, desde el ámbito del Colegio de México y en buena medida por contagio con algunas otras instituciones, estábamos a la vanguardia de la literatura y la historiografía europea sobre Latinoamérica. Me refiero, por supuesto, a Pichman, a Hammett, me refiero a Marcello Carmagnani, que llegó al Colegio de México y que participaron justamente desde los inicios, algunos más que antes, como Magnus Morner, al que yo conocía y citaba mucho por un artículo sobre historia social, cómo había ese vínculo, y los jóvenes, no tan jóvenes como otros, pero ciertamente a esta distancia me parece que éramos muy, muy jóvenes, poder encontrarme con ellos, verlos, escucharlos y pensar además en algo que hasta ese momento no había pensado, es decir, la posibilidad y la necesidad de adentrarme en los estudios comparativos de otras regiones, por lo menos de América Latina. Si bien es cierto, en mi investigación sobre el artesanado y los gremios, ya me había acercado a la literatura, particularmente francesa, en algunos casos española, para estudiar a estas corporaciones de oficio. Lo que para mí me mostraba la presencia de tantas luminarias, quiero llamarlas así, era la necesidad de adentrarme
para entender a otros países. Efectivamente, el título Perfil de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos se queda en 2008, pero se queda en un momento clave. No trataré de ser muy breve, pero creo que es muy importante retomar las palabras de Magnus Mørner en el sentido del cambio que se había logrado en AILA, particularmente en función de la reforma de 99 de los estatutos que permitió la incorporación de no europeos a la asociación, y donde él señaló, y tenía toda la razón, una presencia de miembros jóvenes importantes latinoamericanos que ha mostrado efectivamente Verónica en las fotos. Es en ese sentido también algo que él señaló, me parece que hay que retomarlo, y lo decía Manuel en relación a la última, digamos, del último cambio de la alternancia de las sedes, que decía no debía sorprender, lo estoy citando a él, ni temer, era algo que no había que temer los europeos. Cito: si los latinoamericanistas ausentes y esparcidos en Europa entenderán que esta ha sido una de las reuniones más agradables, y claro que fue por lo menos para mí una reunión muy agradable y exitosa celebrada en AILA, eso tendría que contener una gran importancia. Para mí también algo que quedaba claro, y me queda más claro ahora después de leer la historia, es la presencia femenina. Y no porque los estudios de género, mujeres, sean algo de moda, sino porque es una realidad. Si vemos las fotos o vemos justamente la historia de los inicios de AILA, encabezada de manera muy importante, bueno, prácticamente al principio por colegas hombres, y si ahora entramos a la página vemos una mayor presencia femenina en AILA y en la parte. La otra, por favor, si no me pierdo en el tiempo, la otra parte que quiero señalar es ese impulso a los colegas jóvenes, a los historiadores latinoamericanos y mexicanos, y por lo menos en lo que a mí respecta, me parece que justamente como responsable de este congreso, pues se debió justamente a Manuel Just. Él, más, insisto, la impronta y el conocimiento de la historiografía que para ese momento se tenía, y que en México fue algo muy importante. Otra parte que recuerdo es justamente, siendo miembro de AILA, como pues para la asamblea se dijo muy claramente, bueno, esta sección está reservada para los miembros de AILA, pero sí pudimos por lo menos escuchar algunas intervenciones que a lo largo de algunos simposios se establecieron. La otra parte que me parece que es algo que habría que hacer es justamente la revisión y la ponderación de AILA entre ese momento que tal vez podríamos denominar de quiebre por la participación, yo no sé si mayoritaria, había que ponderarla, de la presencia latinoamericana hasta la fecha, al igual, por ejemplo, que en el caso de... Yo lo dejo aquí. La otra parte en la que quiero, y que es más personal, compartir con ustedes, tiene otros dos elementos importantes, pero me detengo aquí. Muchísimas gracias, Sonia. Y en esta primera turno de palabra, bueno, le agradezco mucho a María Rosario Stabili, de la Universidad de Roma III, que esté aquí. Ella compartimos durante, yo diría que 6 años mínimo, tanto en AILA Castellón como en el siguiente mandato, pertenecer a, no, quizá más, sus 9 años, al comité directivo de AILA, y para mí es un honor, es un placer, un orgullo estar aquí después de recordando aquel congreso y seguramente muchas más cosas con María Rosario.
Adelante, Mario Salía, te mando un fuerte abrazo y un beso. Te lo pude dar en Nápoles hace ahora un año, pero te lo traslado. Muchísimas gracias, Manuel. De verdad, mucho agradecimiento por haber organizado ese encuentro que nos permite volver a ver, encontrar, a pesar de que es un encuentro online, amigas, amigos y colegas muy queridos. De verdad, muchas gracias. No hay a disposición mucho tiempo para hablar de la importancia que tuvo en la historia de AILA ese Congreso de Castellón, cuyo título muy sugerente que quiero recordar era Europa y América, paralelismo en la distancia. Como Manuel recordó, en ese entonces yo ocupé el puesto de secretaria general de la asociación. Y esto significa que tuve un rol de alguna importancia, sea en la organización, sea en la solución de varios problemas durante el Congreso, sea durante la Asamblea General, cuya acta fue redactada por mí. Pienso entonces tener evidencia que Castellón representó una cierta discontinuidad en la historia de la asociación y una especie de nuevo inicio. Laura Giraudo relata en su historia de AILA las tensiones que comenzaron a producirse a partir de los años 90 alrededor de la necesidad de redefinir sentido e identidad de la asociación. Tensiones también a propósito del tránsito de un pequeño grupo de colegas europeos que la fundó a una asociación que desde la mitad de los años 80 comenzó a ver crecer de forma muy paulatina el número de los socios. Bien, sea en algunos simposios, sea sobre todo durante la asamblea, toda esa tensiones debido a la necesidad de repensarse y de reorganizarse que se estaban acumulando, tuvo una especie de eclosión. Castellón vio la entrada en la directiva de algunos representantes de una nueva generación de colegas, con Manuel Chus como presidente, que creó un nuevo clima y nuevas ideas sobre cómo pensar y organizar la asociación. Todo esto, a pesar de la resistencia de algunos de los colegas fundadores de la asociación que mantuvieron su presencia y capacidad de contrastar lo nuevo. Por este encuentro, yo volví a leer la acta de la Asamblea General, tan acaloradas debido al tira y afloja sobre varios temas, pero de forma especial sobre la elección de la sede del Congreso de 2008. Roma o Leiden. Manuel puede reírse, pero hola, amor, es parte de mi vivencia y de mi recuerdo. Y es importante llevarlo a colación, ¿no? Me parece. En esta asamblea no se terminaron de analizar todos los puntos al orden del día, porque se clausuró después de largas horas de confrontación. Ah, fuiste primero a la elección. ¿Cómo es el NECI? La elección de Leiden en vez de Roma, con un margen de 2 puntos, tras 3 rondas de votación, representó la resistencia, entre comillas, del viejo grupo de líderes contra una nueva generación que hasta entonces había permanecido en minoría, a pesar que trataba de hacerse escuchar por lo que podía. ¿Cómo? De todas formas es importante, yo creo, destacar que en medio de estas tensiones había comenzado en Castellón una nueva etapa de la historia de AILA. Las inquietudes e ideas también de los colegas más jóvenes quedaron patentes durante la mesa redonda que Emanuele recordó, cuyo título fue Pasado, Presente y Perspectiva Futura de AILA. Era la primera vez que se planteó una reflexión, ¿no?, importante sobre el pasado, el presente para construir el futuro.
También es importante evidenciar, releyendo el programa del Congreso, algunas novedades en la elección de los temas de los simposios. Respecto al pasado, se incorporaron más temáticas relativas a la historia contemporánea, a la historia del género que Sonia un poco recordó, ¿no?, antes que mí, y nuevas inquietudes metodológicas. Eso, bueno, mi primera participación, mi primer congreso de AILA fue en Florencia en 1985. Entonces, decimos, pasaron 10 años en que yo pude apreciar, ¿no?, también el cambio en tema, en perspectivas de reflexionar sobre la historia de América Latina. Y finalmente también alguien recordó la importancia, el asunto que se hizo patente, la importancia de la presencia de los colegas latinoamericanos en la vida de AILA, a pesar que en ese entonces todavía no se había bien definido sus roles, ¿no?, al interior de la asociación, de los colegas latinoamericanos y también de los colegas de la Europa del Este. Bueno, creo que en ese momento terminó mi tiempo y decimos en una nueva ronda puedo seguir reflexionando sobre el tema. En síntesis, me parecía también muy importante, decimos, visualizar discontinuidades en la historia de AILA y, decimos, el error importante que tuvo Castellón como inicio de una nueva etapa en términos no solamente de una nueva generación que tomó, ¿no?, presencia y fuerza, y también pero de ideas y de planteamientos nuevos desde el punto de vista teóricos y metodológicos. Gracias. Muchas gracias, María Rosario. Sí, tenemos que recordar, como estabas tú haciendo, que efectivamente esa asamblea no acabó porque empezamos, creo que a las 4 o las 5, a las 10 seguíamos discutiendo y la universidad cerró. O sea, no nos permitieron quedarnos dentro y la universidad cerró, entonces tuvimos que salir sin acabar los puntos y que, entre otras cosas, porque efectivamente hubo 3 rondas de votación ajustadísimas para la elección del nuevo sede del Congreso del próximo. Bueno, tenemos aún unos más o menos 20 minutos. Si queréis ahora indistintamente intervenir como queráis, si queréis de Mónica, Verónica o Sonia o María Soria, como queráis, y hacemos una pequeña conclusión y cerramos esta mesa. Muchísimas gracias. Yo creo que se han ido cuestiones muy importantes y muy esenciales y intentaré resumirlos al final. Adelante, si quieres, Verónica o Mónica, estáis pidiendo la palabra. Adelante. Adelante, Verónica, por favor. Gracias. Sí, hay varios puntos que me gustaría comentar. Yo creo que tanto los congresos de AILA como todos los congresos que tienen este viso internacional son una instantánea del momento historiográfico que se está viviendo. Las temáticas que se discuten, los aportes metodológicos están en función de lo que se está haciendo en ese momento en distintas partes de los continentes. Y me parece que al analizar la temática general y luego al interior de cada uno de los títulos, cuando menos de los simposios y demás, pues nos podemos dar cuenta de por dónde está yendo la historiografía en ese momento. Y yo creo que es muy valioso el hecho de que algunas de las ponencias se hayan publicado, se hayan incluido en un CD o se hayan extendido de otras formas, pero también me gustaría resaltar un poco la importancia de las publicaciones que propio AILA ha hecho muchas veces cuando Manuel se ha hecho cargo de esta labor editorial, que nos da también estos vistazos de la historiografía. Y yo hace rato anuncié que me iba a referir un poco también al Comité Internacional de Ciencias Históricas, del que soy parte de su comisión de nominación, por la composición que tiene. Este comité
nació en Europa a principios del siglo XX y era un comité netamente europeo, donde había participación tanto de países del este como del occidente, pero con el paso del tiempo se fue abriendo y ahora uno de los requisitos para organizar un simposio es que haya participaciones de todos los continentes hasta la medida en que sea posible. Es decir, sigue habiendo mayoritariamente participación europea, pero se ha abierto a participación asiática y latinoamericana. Tan es así que ya hubo un simposio que fue en China y que actualmente hay una vicepresidencia latinoamericana. Entonces, eso es importante discutirlo porque, claro, ahí no solo se tratan los temas americanos. Y releyendo esta historia de Laura que todos consultamos, las discusiones de los requisitos o las condiciones que ponía el CISH para la incorporación de AILA o de una comisión, pues eran precisamente que se incluyera gente no solo de Europa y América, sino por ejemplo de Filipinas, ¿no? Entonces, esta participación universal es como reflejo también de los intereses que no se reducen únicamente a algunas regiones del mundo. Entonces yo creo que algo que se tiene que rescatar es precisamente esta participación. América Latina puede ser de interés de Australia, de China, de Asia, de Filipinas, de Europa del Este, de África misma. África tiene muchos problemas para participar en estos eventos, pero también tiene puntos interesantes que compartir y yo creo que eso es algo que desde afuera, y puedo decir, pues se tendría que tomar en consideración para AILA. Y voy a jalar agua para mi molino. Yo he reunido una serie de entrevistas con los participantes de algunos congresos del comité, sobre todo algunos que han sido integrantes o son integrantes de la mesa directiva, y les he hecho distintas preguntas que están publicadas en 3 libros. El último está disponible en línea, y lo que me ha llamado la atención es cómo América siempre tiene un papel, claro, esta intervención está por supuesto motivada por mi pregunta, pero siempre hay un interés, sea en Polonia, sea en Sudáfrica, sea en India, América siempre está presente y creo que eso es algo digno de rescatarse. Eso nada más por ahora. Gracias. Muy bien. Adelante, Mónica. Muchas gracias. Yo quisiera reflexionar sobre el comentario de Verónica sobre los estudios latinoamericanos en Europa del Este, porque estos estudios empezaron en los años 60, o sea, después de la Revolución Cubana, porque con la revolución se abrió un interés del mundo socialista hacia la isla y a través de la isla también hacia América Latina. La conexión húngara con AILA se remonta a los años 70 y básicamente empieza con la membresía del profesor Anderle, quien en la década de los 80 ya se hace miembro del comité directivo. Y en 1987 la Universidad de Szeged organizó un congreso de AILA, que de hecho fue el único congreso hasta ahora en Europa del Este. Y con eso ya llegamos al cambio de régimen, que obviamente trajo cambios, transformación en los estudios latinoamericanos en Hungría, pero también una continuidad. En cuanto a oportunidades, se abrió la posibilidad de viajar al extranjero, hacer investigaciones en América Latina, tener contactos con grupos húngaros en América Latina, pero al mismo tiempo hubo un fuerte decrecimiento de interés oficial hacia América Latina. Cuando se organizó el Congreso de Castellón, nosotros preservamos solamente 4 embajadas. Había una embajada húngara en México, Brasil, Argentina y en Cuba, en lugar de las 12 embajadas que tuvimos en la década de los 80. Entonces, el principio del siglo XXI para el latinoamericanismo húngaro tiene 2 caras. Oportunidades, sí, pero también desafíos. Y en cuanto a desafíos, AILA ayudó mucho. En tiempos del socialismo fue un puente, una conexión entre investigadores de Europa del Este y Europa del Oeste. Y ya después de los años 90, es más bien un puente entre Europa, entre Hungría y América Latina. Lo que también quisiera resaltar es que
El gobierno húngaro finalmente logró su meta y Hungría se hizo miembro de la Unión Europea en 2004. Entonces el Congreso de Castellón para nosotros fue la primera oportunidad que los investigadores húngaros pudieron participar como húngaros y también como ciudadanos de la Unión Europea. Y una última conexión, que es una conexión especial entre Hungría y Castellón, que la esposa de Jaime I fue violante de Hungría y todavía se preserva su figura en algunas tradiciones, y como tengo entendido va a ser un acuerdo entre Esztergom, que es la ciudad natal de ella, y Castellón, y van a ser ciudades hermanas. Entonces obviamente ir a un lugar donde existe todavía una conexión más lo hizo todo muy especial. Muchas gracias. Así es, muy bien. Muchísimas gracias. Adelante, Sonia, y después, como queráis, María José. Sí, gracias. Bueno, yo quiero señalar algo que me parece muy importante y que es el reto que deja AILA en ese sentido de buscar la participación y la incorporación de los jóvenes historiadores. No es que seamos muy viejos, pero han pasado 20 años. Y hay grupos de jóvenes con temáticas y con preocupaciones, algunas que surgen del impulso de las preocupaciones históricas e historiográficas de la década de los 90 y los años 2000, pero también hay nuevas preocupaciones y creo que es muy importante que se busque, al menos como yo lo viví, este contacto permanente intergeneracional que permite renovar por un lado los estudios, pero también renovar la energía y pensar seguramente que habrá propuestas diferentes, pero así es, digamos, el paso de los años. Y para mí ese reto es algo que dará cara y permitirá también el fortalecimiento, ¿por qué no?, y la conservación de AILA. El otro es el que tiene que ver con sus publicaciones, estudios AILA de historia latinoamericana, además de los boletines y de las memorias de los congresos. Ha hecho un trabajo que ha buscado también mantener en boga ciertos temas que son, por lo menos en lo que a mí respecta, importantes. Y en ese sentido, bueno, pues tuvimos el gusto y la responsabilidad, junto con el colega de Cartagena, Sergio Solano de las Aguas, también por propuestas que parece que Manuel siempre nos impulsa a pensar un poco más allá de los espacios en que trabajamos, pensar la historia del trabajo y los trabajadores en América en el periodo del siglo XVIII y el siglo XIX. Temas que no fueron, digamos, no tuvieron cuantitativamente la mayor presencia en AILA, o ha tenido en algunos otros congresos, porque, digamos, los intereses historiográficos iban por otros rumbos, pero siempre existió la posibilidad de conectarlos y pensarlos de manera comparada, que eso es también algo muy importante, la comparación como un elemento de análisis que, en mi opinión, ha estado presente en buena medida en los congresos de AILA, y bueno, después de la segunda lectura de esta historia me parece que es importante. La otra es mantener la cordialidad y la hospitalidad, y no me parece nada fútil referirme a eso, porque hay congresos en los que pareciera que sí, efectivamente, los grupos se unen en temáticas, arman sus mesas para presentar sus trabajos, pero parte de la cordialidad y de la hospitalidad tiene que ver también con la integración. Y la integración fue algo que sí puedo constatar,
a pesar de que no éramos muchas mesas sobre cuestiones de trabajo y trabajadores con otros grupos. Y no excluir tampoco los recorridos por Morelia y Peñíscola que permiten justamente la integración, así como se muestra en las fotos. Pero la integración más importante es la integración de grupos de trabajo. Al menos en términos académicos, humanamente lo otro también es muy importante, pero la integración de los grupos de trabajo da pie o ha dado pie justamente a la incorporación intergeneracional y a plantear nuevas preocupaciones. Y eso también me parece a mí que es un reto que enfrentará ILA como enfrentamos las instituciones, por lo menos en el caso de las instituciones a la que yo pertenezco, pero que la UNAM también, la UOM también, el Instituto Mora, donde hay un cambio generacional obligado por el paso del tiempo y también la pérdida de colegas en los últimos años, colegas a los que nos hemos referido, bueno, pues han marchado, y vale la pena recuperar algunos elementos de este trabajo que dan muestra del interés de la formación de grupos académicos con preocupaciones compartidas, donde habría que impulsar también los trabajos desde Latinoamérica o los latinoamericanos sobre Europa. Esa es la otra parte que sí, efectivamente nos interesa en Latinoamérica, pero compararla con Europa supone el conocimiento de la historia europea. Y esa parte creo que es otro gran reto. Yo lo dejo aquí. Muchas gracias. Adelante, María Rosario. Sí, yo quiero, hacer una pregunta a Manuel. ¿Por qué cuando llegó la invitación y para ese encuentro, ¿no? Yo me hice una pregunta que ahora le hago a él. ¿Por qué partir de Castellón 2005? 2005, en mi parecer, yo creo que lo expliqué muy claramente, yo me lo viví como, entre comillas, un nuevo inicio, un periodo de tensiones, estancamiento, discusiones, se abre una nueva etapa. Es que Manuel quiere reflexionar de eso porque a ILA, bueno, yo tengo que decir que después de Castellón, por 10 años, un poco me alejé de AILA, ¿no? Retomé decimos, las relaciones ya con el Congreso de Valencia, ¿no? Es porque se detecta una especie de estancamiento en la vida de la asociación que necesita ser, decimos, pensada y por eso, ¿no? Se vuelve atrás, ¿no? El pasado, un momento de discontinuidad, reflexionar sobre un momento de discontinuidad es importante para construir presente y futuro. Entonces, primera pregunta, Manuel. Segunda, però probabilmente la mesa siguiente enfrenterà il tema, no? De qué pasa con AILA y si hay esa percepción de estancamiento, de necesidad de retomar, por ejemplo, el trabajo y el rol de los grupos de trabajo a lo cual hacía mención Sonia. Y también, decimos, bueno, me interesó bastante lo que comentaba Mónica. Yo estuve presente en la conferencia, en el Congreso de Szeged, que para mí fue muy importante y muy emocionante. Era el segundo Congreso de AILA y lo encontré de verdad muy enriquecedor. Pero me parece sí, que el tema, lo que Verónica comentaba, ¿no? de ese comité, me hizo recordar una cosa
que Ruggero Romano dijo con mucha fuerza en el Congreso de Florencia de 1985. Él dijo que todos los historiadores, que sean americanistas, latinoamericanistas, historiadores de Europa, de África y de Asia, tienen que tener presente que hacer historia, uno hace historia de los problemas, desde perspectivas específicas. Entonces él decía, a nosotros jóvenes, éramos jóvenes, él decía, entonces ustedes tienen que visualizar nudos problemáticos, que sea la construcción de la identidad nacional. Bueno, hay alguien que la trabaja para América Latina, otro para Europa, otro para Europa del Este, etc. Entonces lo que produce nudos, ¿no? La construcción de redes no son, decimos, no es el espacio, no es América Latina, Europa, etc. Son los problemas. Entonces, que cada uno de nosotros en dialogar, nosotros europeos con los colegas latinoamericanos, los latinoamericanos con colegas de otra parte del mundo, con el Mediterráneo, por ejemplo, ¿no? Que juega un rol muy importante, hay similitudes, ¿no? Y son los nudos problemáticos. Entonces, que uno tiene que, en la construcción, eso lo decía en 1985, que en la construcción de una asociación o de una red de asociaciones, en buscar comparación, intercambio, etcétera, son los problemas, lo que juegan un rol prioritario. Bueno, aquí con ese mensaje de Ruggero Romano, que la intervención de Verónica me ofreció recordar, y yo concluyo. Ok, María Rosalia, muchísimas gracias. Vamos a abrir unos minutos, si os parece, para si hay preguntas o intervenciones, quieren preguntas o intervenciones de los colegas que no están en esta mesa y que quieren intervenir. Hoy podemos tener 5, 6, 7, 8 minutos para esto. Y entonces, adelante, si queréis intervenir alguien, o preguntas o intervenciones, os pediría lo más breves posibles, pero adelante. Yo creo que estas 4 intervenciones han sido muy ricas, muy sugerentes. Afortunadamente quedan grabadas. Yo creo que hay que recopilar esta mesa y evidentemente las siguientes, porque seguro que va a ser muy importante y muy enriquecedor para la propia asociación. No sé si queréis preguntar a alguien quiere intervenir, alguien quiere preguntar algo. No hay. No hay preguntas. Adelante, Isabel. Sí, muy buen día, buenas tardes, muchas gracias. Yo no sé si el día de hoy pueda quedarme hasta el final, pero para mí ha sido muy estimulante, muy agradable escucharlos. Algunos tengo la posibilidad de conocerlos en persona, a otros, bueno, el placer de la escucha en otros espacios también, gestados por el doctor Manuel y abanderados también por CIAL, ¿no? Que creo que es importante también en el ámbito de esto que ustedes han mencionado, ¿no? Del intercambio entre generaciones, de poder, ¿no? Tender estos puentes. Creo que con eso me quedo con esta reflexión, ¿no? Por allí dicen que 20 años no es nada y pues por supuesto tiene que ver con el espíritu que eso se asuma, ¿no? Entonces, para mí ha sido justo esto, ¿no? Un puente a ese 2005 en el que yo aún ni me formaba como historiadora en licenciatura. Entonces, escuchar como estas trayectorias, estos recorridos, estos recuerdos, que también estas memorias de cómo lo vivieron ustedes, de cómo, bueno, se enfrentan incertidumbres, temores cuando uno va iniciando, incluso en estos primeros espacios internacionales. Entonces, bueno,
ha sido eso, creo que estimulante y también muy inspirador, ¿no? Manuel, tengo que decirlo, que es guía, es guía para todos nosotros, nos insistía muchísimo la semana pasada en estar presentes, en escuchar estos espacios y ahora entiendo muchísimo mejor por qué nos decía, ¿no? Nos decía a los investigadores que formamos parte de CIAL y bueno, por eso agradezco muchísimo el puente, la conexión y sobre todo por lo que decía también Mónica, ¿no? Cuando se agotan incluso puentes de tipo político, de tipo diplomático, pero también a veces de tipo académico por diferentes razones, espacios como este son realmente un oasis, ¿no? Un oasis para seguir avanzando en esto que nos apasiona, que es también la historia, ¿no? Entonces, gracias a todas y, por supuesto, también un saludo a los colegas que estarán en las próximas mesas en caso de que deba retirarme. Muchas gracias. Gracias, Irizarry. Domingo, Tony, adelante. Sí, primeramente buenos días allí en América y buenas tardes aquí. Yo le hablo desde Pécs, Hungría, y veo muchas caras conocidas, ¿no? Incluso de algunas que no hace mucho tiempo nos encontramos. Y mi pregunta sería para la colega María Rosaria Stabili, de quien podríamos decir que es parte de esta memoria, ¿no? De la historia de AILA en los últimos años. Y no sé si es muy corto o corta sería la respuesta, pero sí me gustaría saber que en ese interín, como usted dijo, que entre el 2005 y el 2017, ¿no? Cuando más o menos tiene un receso, por decirlo de una forma, con relación a las actividades de AILA, cuando luego se reintegra con el Congreso en Valencia, ¿qué cambios se encontró? Tanto desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo. Me imagino que la respuesta puede ser larguísima, pero bueno, en algunos aspectos sí nos podría dar, por ejemplo, digamos, sus conclusiones, ¿no? Durante estos 12 años, ¿no? Entre el 2005 y 2017, que estuvo menos integrada a los congresos de AILA. Por favor. Tu micrófono, Marta. Ok. Fue para mí emotivamente muy fuerte, muy emocionante volver a encontrar varios colegas, amigos, etc. Y primero. Segundo, bueno, eso ha sido siempre una idea mía, que, como se dice, la cosa buena nacen también gracias a confrontaciones y a conflictos, ¿no? Entonces, recordando los conflictos que, decimos, se hicieron claro en Castellón en el 2005, yo tuve la percepción, una percepción muy positiva, que se había hecho mucho camino en términos de presencia, de, decimos, diálogo intergeneracional, que no es nunca fácil y no es siempre armónico, ¿no? Porque, decimos, las relaciones intergeneracionales pueden producir tensiones, ¿no? Decimos, no es todo, pero que me encantó en Valencia poder constatar que se hizo camino, y que mucha cosa, decimos, que el conflicto fue productivo, para decirlo, ¿no? De forma muy sintética. Pero al mismo tiempo, tuve la percepción que necesitaba dar una vuelta. Como que también, como fue en el 2005, también el 2017, a pesar de todo lo positivo que yo pude percibir, pero también se iba planteando una necesidad, decimos, de repensar y de redefinir el camino de AILA. Eso. Pero de hecho fue como muy positiva la vuelta, ¿no? La vuelta a AILA. Muy bien, muchas gracias.
No sé si hay alguna intervención más. Yo he intentado hacer un resumen de cosas, a mi forma de ver, que se han dicho muy importantes, no solamente interesantes, muy importantes. No lo voy a hacer para dar paso a una segunda mesa que seguro que va a ser complementaria de lo que se está tratando. Pero quisiera resaltar 2 o 3 cosas. Una, creo, y podría hablar de mi perspectiva, o nuestra perspectiva de lo que fue ahí la Castellón hace 20 años. No lo voy a hacer porque es una cuestión de ego, ego castellanismo o algo así. Pero quiero destacar 2 cosas y una tercera. 3 cosas. Una, y sería para reflexionar. Creo que ahí la Castellón fue muy importante para el americanismo español. Y porque eso es una cuestión para reflexionar y ver, y evidentemente subjetiva por mi interpretación, porque ahí creo que en parte se entroncó más con el latinoamericanismo europeo y con los latinoamericanismos latinoamericanos, y el americanismo español creo que tomó nota de esto, o una parte del americanismo español. En segundo lugar, porque el libro de Aguilar, el libro de la historia de Aguilar, eso lo viví en segunda persona, no en primera, pero en segunda persona, fue producto de la obstinación de María Rosaria Stavely a lo largo de varios años de lucha. Yo la apoyé, de lucha dentro del Consejo Directivo, y finalmente se dotó de una pequeña subvención para que se pudiera hacer esa investigación, y después fue lo más fácil, publicar el libro de historia. Es decir, tenemos una historia de Aguilar no solamente por el estudio, evidentemente, de la profesora Giraudo, sino por la obstinación directa y tenaz de María Rosaria para que Aguilar, dentro de Aguilar, el comité directivo fomentara y apoyara una investigación de su propia asociación, con una dificultad notable, que era donde estaba el archivo y un albacete. Y la tercera consideración, que ha salido aquí también, tenía más, pero bueno, no lo voy a entrar, es una cosa muy importante, que son las publicaciones de ahí. Os habéis referido a algunas de ellas, conocemos esa historia. Efectivamente, el boletín, yo tengo algunos también, aún quedan, pero se ha quedado. No había emails, no había páginas web, y ahí se comunicaba de una forma muy importante con el famoso boletín, que especialmente Raymond, pero no solamente Raymond Burre, sino demás, editaba, recopilaban de noticias, de publicaciones y tal. Pero sobre todo las publicaciones, y con eso quiero recordar una cosa. La primera publicación sale en 1993, en el contexto también, Mónica, de otro congreso que a mi forma de ver en la historia de Aguilar fue muy importante, que fue Leipzig 93. Aunque Manfred Koso no pudo verlo, murió unos meses antes, y finalmente Ulrike y Michael Zeus, que se encargaron de esa organización. Pero detrás de todo esto, y publicó Perla. En este año se cumple el 50 aniversario de la editorial iberoamericana Verbuer, y eso forma parte de la historia de Aguilar, como bien sabemos. Como bien sabemos, a lo mejor algunos que hemos tenido contacto. Es cierto que en esas cuestiones que ha dicho especialmente María Rosario, de los conflictos salen también avances. La relación Verbuer-Aguilar fue, digamos, en algunos momentos contractualmente difíciles. Creo que el resultado fue más que satisfactorio. Están colgadas, afortunadamente, buena parte de estas publicaciones, no las últimas solamente, sino también desde el 93. Y creo que en esa historia Verbuer tenía que muchas cosas que decir, iberoamericana también. Y una cuarta, me parece que una cuestión es que está haciendo el nuevo comité directivo del último congreso de Nápoles, es rescatar algo que había funcionado muy bien y que forma parte de la historia de Aguilar, y que pues, por diferentes circunstancias se habían quedado más en desuso o prácticamente extinguido.
Y efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con que una de las partes generales y fundamentales de ahí eran los grupos de trabajo. Ahora que se puedan recuperar y formar, era simplemente, casi siempre era una gran dinámica de esos grupos de trabajo que tenían ahí como centro para discutir entre ellos. Muchísimas gracias, seguimos con la segunda mesa y esto no solamente será ayer, sino ahora nos vamos a ver. Si os parece, hacemos solamente 3-4 minutos de descanso y entramos con la segunda mesa. Muchas gracias.